Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Bienvenidos a este huequecito donde charlamos de los deportes que, bueno, pues que no son el fútbol, porque de fútbol ya hay mucho, de Benzema, del Manchester City, de Vinicius y el penalti a Lopanenka. Eso ya hay mucha gente que habla. Nosotros vamos a hablar de cosas serias, de cosas interesantes. Hoy vamos a hablar de un deporte que tocamos poco aquí, hablamos de vez en cuando, comentamos y tal, pero hoy vamos a centrarnos en exclusiva, hablar de rugby. Hoy vamos a charlar sobre todo lo que está pasando alrededor del Mundial. Ya sabéis que hablamos, celebramos la clasificación de España para el Mundial de Rugby, pero están pasando cosas que, bueno, vamos a ir comentándolas entre todos. Y para hablar de rugby no voy a estar yo solo, evidentemente, sino que tengo conmigo a dos invitados muy especiales, porque además los dos son muy amigos y esto sobre todo lo hace pues mucho más interesante. El primero de ellos, don David García. ¿Cómo estamos, David? ¿Cómo va esa vida? ¿Qué tal, Eduardo? Pues muy agradecido por fin de participar en esta tu sección que me parece muy llamativa y sin duda a la cual apoyo y siempre que puedo, que es pocas veces, intento ver en directo. David García, por si no le conocéis, le tenéis que conocer, todos los que seáis amantes al rugby, le tenéis que conocer seguro, porque es el alma mater de Terrible Producciones, emisionesdeportivas.com, que han sido siempre, David ha sido el pionero en empezar a emitir a través de streaming partidos de rugby. ¿Seguís con ello, David? ¿Cómo se está el tema ahora mismo? Bueno, apoyamos a todo equipo que nos pide una colaboración y demás, les apoyamos. Actualmente nos centramos en Valladolid, hemos dado también algún partido en Madrid, pero nos centramos en Valladolid en categoría sub-23 del Queso, sub-23 del Silverstone El Salvador y el equipo femenino del Silverstone El Salvador, el Crealia El Salvador, que ha ascendido este año a División de Honor femenina, a la Liga Iberdrola. Lamentablemente, a nivel nacional, la federación gestiona el streaming con Quality y la plataforma Phoenix. Y bueno, pues ahí no tiene cabida más que ellos. Y bueno, seguimos estando al pie del cañón para todo aquel que nos lo pide. Vale. Pues bueno, pues bien, se ve que rápido olvidan a quien apoyó primero al mundo del rugby, pero bueno, estas cosas suelen ser así. Y Que el que no no, está a favor, el que no está a favor, el que no dora la píldora, debe ser. claro, eso qué federativo es todo eso. Vale. No estamos los dos solos porque tenemos también por ahí, esperando que le metamos aquí directamente al directo, José Carlos, el negro. ¿Cómo estás, José Carlos, campeón? Pues bien, aquí estamos. Encantado de hablar con vosotros, ¿sabes? José Carlos, que es antiguo jugador del BRAC, Quesos Entre Pinares, en categorías inferiores, no llegó a... Más aficionado que jugador. ¿El qué? ¿Qué te? Más aficionado que jugador. Ah, bueno, pero uno cuando juega ya es jugador de por vida y eso ya lo sabes. También es comentarista, colaborador de emisionesdeportivas.com y muchas veces cuando pongáis algún partido de rugby y escuchéis a alguien dando sabios comentarios de lo que está pasando sobre el terreno de juego, normalmente suele ser José Carlos. Bueno, sabes o no, intento hacer lo que se puede. Y muchas gracias Desde luego, más que yo sabes, ya te lo digo desde ahora. Emisiones Deportivas no sería nada sin José Carlos, sin esos bueno, comentarios de José Carlos y la ayuda de José Carlos, que durante muchos años ha estado al pie del cañón, viajando por toda España para hacer los streaming, así como todos los lunes en Radio Marca Valladolid hacemos el programa de Zona de Marca. Y a mí me consta, y además es verdad, porque lo he visto, lo he vivido in situ de las veces que he trabajado y he colaborado con vosotros, que José Carlos te hace la narración o los comentarios del partido o de la prueba que sea. Se sube a la escalera para colgar los cables donde haya que colgar. Se coloca de técnico a manejar la mesa de mezclas. Si tiene que ponerse en la cámara, se pone en la cámara. O sea, lo hace, vamos, es un todoterreno, José Carlos. Un ¿Qué hombre es lo que orquesta. no haces, José Carlos? no, tengo mucha cara, ¿sabes? Me atrevo con todo, pero no es que sea bien. Bueno, vamos a meternos en el turrón, vamos a meternos en harina porque todos decíamos que celebrábamos mucho la clasificación de España para el Mundial del 2023, una clasificación que yo creo que se lograba brillantemente venciendo a Portugal en el último partido de la fase de clasificación en el Central, en Madrid, y bueno, pues ya se cerraba ahí una
no sé, una sequía, no me acuerdo cuántos años, 20 y tantos años, ¿no? Desde la última vez que fuimos al Mundial. 20. ¿Cuántos, José Carlos? El año 99. Desde el 99, fíjate, pues al 23 hubieran sido exacto 24 años sin pisar el Mundial. Y bueno, nos los prometíamos muy felices, pero David, cuéntalo tú, que seguramente que estás muy enterado, Rumanía, que nos la tiene jurada desde hace 4 años, nos la vuelve a liar. No sé si con o sin razón, sinceramente, pero han visto una posibilidad de irse ellos al Mundial y no la han querido desaprovechar, ¿no? Sí, la verdad que es una pena, ¿no? Porque desde aquel año 99, es decir, no vuelves al Mundial, no, has perdido 6 ciclos mundialistas, 6 ciclos donde muchos países han evolucionado al recibir pues dinero de patrocinadores, dinero de World Rugby, etcétera, etcétera, con planes estratégicos de desarrollo. Y desde el 99 estábamos hablando que el 99 fue el cuarto ciclo mundialista, si no me equivoco, de rugby. Entonces, de estar con los primeros, haber continuado, ahora que han pasado otros 6 ciclos, hay ya muchísima diferencia entre unos equipos de todo el mundo, ¿no? Lo que se divide en el Tier 1, Tier 2 o Tier 3, ¿no? Y España está catalogado en el Tier 3, coqueteando con el Tier 2, ¿no? Entonces, es muy importante estar en el Mundial. Recordemos que en el anterior ciclo mundialista nos apearon, bueno, pues por una serie de circunstancias de despachos también. Perdimos en el campo, eso es cierto. Pues esto es un debate, José Carlos, puedes intervenir cuando quieras. Verdaderamente en el anterior clasificatorio para el Mundial nos apearon en el campo. Con un arbitraje en el campo con unos árbitros muy controvertido que creó mucha controversia y creó mucho debate, de acuerdo, pero perdimos en lo deportivo en el campo, ¿de acuerdo? Bueno. Ese apeo del Mundial trajo sanciones impresionantes a muchos de los jugadores que, bueno, pues que en aquel entonces perdieron los nervios al acabar al acabar el partido después de ese arbitraje, y que posteriormente hubo una descalificación por la misma razón que nos han descalificado de este. Eso es cierto, eso, pero primeramente perdimos en el campo, o sea, no estamos hablando... Bueno, de este todavía no nos han descalificado. Eso te iba a decir yo también, José Carlos. Tranquilo, José Carlos, ya nos has descalificado. Espérate, tú ya lo das por hecho y hay que esperar a la resolución de World Rugby, que ya veremos a ver cómo sale, porque, bueno, vamos a poner las cosas un poco en antecedentes. La cuestión de todo esto es, España se gana la plaza, queda segundo del grupo europeo. Segundo, pero el primero, perdón, Eduardo, es Georgia, que como pasa a la fase de grupos está automáticamente clasificado. En el último mundial pase la fase de grupos y está automáticamente clasificado para el siguiente mundial. Se guarda plaza con ese paso de la fase de grupos. Sí, la cuestión ahora es que España se gana su plaza para ir al Mundial, Rumanía tiene que ir a jugar la repesca, y es de tú por donde que Rumanía presenta una reclamación ante World Rugby por alineación indebida, caray, qué casualidad, otra vez alineación indebida, de un jugador español. En este caso, tengo aquí el nombre porque no he sido capaz de aprendérmelo, oye, manda narices, Gavin van der Berg, madre de Dios, con los nombrecitos de estos chavales. Y bueno, pues alineación indebida, que ahora la podemos comentar o no con lo que pasa. Y bueno, pues José Carlos, ¿cómo ves tú el tema? Porque tú ya has dicho que ya estamos descalificados. Hay gente que dice que a lo mejor no. No, yo no digo que estemos descalificados, yo digo que la irregularidad existe. O sea, la irregularidad existe. O sea, yo creo que el quid de la cuestión es ¿cuánto quiere profundizar World Rugby en el tema? O sea, Gavin van den Berg, jugador de origen sudafricano, que ahora mismo milita en las filas del club de Alcobendas, tiene una salida del país, o sea, de territorio español, superior a los días que permite la norma para poder ser elegible y demostrar ese arraigo que dice la norma de World Rugby, para poder ser seleccionable, para poder tener la F que se llama en rugby, la F en la convocatoria de la liga doméstica o de cualquier competición, que hace que ese jugador, a pesar de no ser español, no ser español, digamos, todavía no tener la nacionalidad, permite ser elegible. Y entonces, ¿la irregularidad existe?
creo que está contrastado que la irregularidad existe, que este hombre ha estado fuera de España, concretamente en Sudáfrica, más tiempo del que permite esa norma, no sé el número de norma, creo que es la 48 o algo así, de World Rugby, que establece que no puedes estar más de un tiempo anual fuera del país donde tú vas a competir, porque no demuestra arraigo, ¿sabes? O sea, porque al final, bueno, pues eres un contratado que viene a jugar la liga. Eso es lo que el hecho que existe. Que nos descalifiquen o no, pues va a depender bueno, mañana es una audiencia, ¿no? Mañana es cuando España tiene que presentarse delante de World Rugby para dar las explicaciones pertinentes. Pero bueno, parece ser que la irregularidad existe. Lo que a mí no me queda del todo claro, y esto me gustaría que me lo dijerais, es que en una situación como la que hemos tenido ahora de pandemia, en el que hemos estado mucho tiempo confinados, en el que no ha habido competición, hombre, en el que todo ha sido como muy particular, no sé qué deciros. Es que la situación de que digas que se tenía que quedar el jugador, se tenía que quedar en España, no se podía ir a Sudáfrica, se tenía que ir obligatoriamente, y si le pilla allí la pandemia y no puede venir o algo así, es un poco decir, no bueno, hay pero eso se alegaría causa de fuerza mayor. Todos esos son los condicionantes que tiene que alegar la Federación Española de... Pero es que, si no me equivoco, José Carlos, la temporada en la cual está fuera es anterior al 2020. Si no me equivoco, son finales del 2019. Bueno, eso lo sabremos cuando se abra, digamos, el sumario. Porque es más difícil de alegar. Si fuese durante la pandemia y, lógicamente, el confinamiento y el cierre de aeropuertos, hubiese sido muy fácil alegar que por causa de esta pandemia, lógicamente, el jugador no pudo volver o tal. Se le pone un límite de días porque, bueno, muchas veces se traen jugadores neozelandeses, se traen jugadores sudafricanos que juegan su liga, acaba y pueden jugar gran parte de la nuestra. Luego vuelven a jugar su liga y a lo mejor andan así 3 años, que hemos tenido muchísimos casos. Entonces, como bien decía José Carlos, para mostrar ese arraigo de que no están jugando en varios países y etcétera, pues se le pone un límite. Ahí requiere una pequeña corrección, porque en el caso de que tú juegues ligas fuera de la española, ahí sí que ya inevitablemente no tienes la EFI. ¿Sabes? En el momento que tú formas parte de una competición oficial en otro país con ficha, en otro equipo extranjero, ahí sí que ya perderías la posibilidad de ser seleccionable. ¿Sabes? O sea, es tiempo físico, días físicos, sin jugar, evidentemente, porque en el caso de que jugaras otra competición en otro país oficial, directamente no podría ser seleccionable, ¿sabes? Pero la norma habla de días físicos. Correcto. Y lo que decía, en este caso también hay que hacer mucho hincapié, y a mí me gusta, José Carlos no, pero a mí me gusta incidir en este tipo de cosas. El presidente de la Federación Europea de Rugby es rumano. Sí. Y la Federación Europea de Rugby tiene un peso muy específico en World Rugby. Y la Federación Española de Rugby no tiene ningún peso específico en World Rugby. Ni siquiera tiene un peso específico en la Federación Europea. Con lo cual también ahí tiene el tema político que muchas veces se trata en estos casos, pues no tiene mucho por dónde salir la Federación Española. Mira, antes he buscado precisamente porque quería yo hablar de este tema que acabas de tocar, David, me viene fenomenal que lo hables, porque aquí tenemos lo que es la junta directiva, llamémoslo así, ¿no? El miembro de los board members de Rugby Europe. Octavian Morariu, que ya sabemos que es rumano, es el presidente, y luego tienes a Cristian Dulli, Francia, Georgia, seguimos, Inglaterra, San Marino, atentos, Florent Martí, que no dice de dónde es, pero tiene pinta que ser francés por el nombre. O belga. O belga, puede ser. Portugal, Croacia, Suiza, seguimos. Dinamarca, Irlanda, probablemente Francia por el nombre. Rusia, de momento suspendido. Y Bélgica. Es decir, 3 y 3, 6, 12, 14 miembros, de los cuales de los 14 ninguno es español. Hay un portugués, hay un belga, hay un rumano, hay un ruso y hay uno de Georgia. Es decir, de los 6 equipos
que normalmente ahora no está Bélgica, está Países Bajos, pero en el último mundial estaba Bélgica. Si contásemos a Bélgica, de los 6 países, solo España es el único que no tiene representación en el comité o en la junta directiva de World Rugby. ¿Qué pasa, David? ¿Qué le pasa a la federación? De Rugby Europe, perdón, es verdad, de Rugby Europe. Cierto. Correcto, bueno. No sabe meterse, no sabe maniobrar, escoge siempre el caballo perdedor. ¿Cuál es el problema? Ahí radica, ¿no? Ahí radica el problema, que no existe una representación del rugby español a nivel internacional. No existe, pues, esa pequeña cuña que ayude a abrir camino al rugby español, y por eso siempre vamos un poco rezagados del resto, pese a que en lo deportivo hemos demostrado en numerosas ocasiones que somos superiores, por supuesto, a Dinamarca, a Bélgica, a Portugal, en este caso, pues este año sí que lo podemos decir. A Rumanía. Sí. A Rumanía, a Rusia. Este año no puede hacer de tabla rasa porque les han echado, lógicamente, pero bueno, les hemos superado en otras ocasiones. Con lo cual, algo falla a nivel político, que es lo que yo estoy diciendo, que si tuviésemos un peso específico dentro de las federaciones internacionales, quizás esto se pudiera haber manejado de otra manera. Y puede ser que sea una de las soluciones que al final se acaten, que es decir, vais a ir al Mundial y os vamos a sancionar de forma muy dura. Puede ser. Pero es el escenario más optimista. Pero bueno, indudablemente del peso específico que tenga la Federación Española de Rugby en la Federación Europea, el problema es mucho más básico que todo eso, ¿sabes? O sea, el problema es que hay una alineación indebida, ¿sabes? Y es algo que por un lado es denunciable, por otro lado es sancionable, y nada tiene que ver con que estemos mejor o peor posicionados o tengamos o no representantes en Europa, ¿sabes? O sea, si el hecho de tener bastantes problemas tenemos, como si el hecho de tener un representante en el Comité Europeo nos excluyera nos librara de la multa o de la movida, pues entonces ya sí que sería muy poco democrático. Ya sí que pero vamos a analizar esto, José Carlos. ¿Quién pone la F a Gaby Van der Bellen? Se lo pone Alcobendas, se lo pone Aparejadores Burgos, que fue su anterior equipo, se lo pone la Federación. ¿Quién le pone esa F? La F. Porque, José Carlos, yo tengo entendido que la Federación Española le solicita a World Rugby digamos, el ok de las alineaciones, y World Rugby le dice que sí, que está todo de acuerdo. Ahora llega ¿Pero en base a qué? ¿En base a qué? Yo llevo los papeles, ahora. No, yo digo en su momento, David. O sea, en su momento los presenta, yo solicito la F de Gaby Van der Bellen. Y lo solicito con copia de su pasaporte, con sus fichas federativas. ¿Con qué lo solicito? Claro, no. Tú a ver, para poner la F, el club es el que propone a una persona para poner la F y tiene que presentar la documentación. ¿Vale? Correcto. Entonces, la Federación Española de Rugby lo que hace es ratificar esa F, ¿vale? Y entonces proponer a World Rugby el decirle, oye, yo voy a jugar con estos jugadores, o a European Rugby, yo voy a jugar con estos jugadores porque la F lo tengo contrastado, que la F es esta, pum, pum. Hay unas verificaciones en cuanto a que esa persona no haya sido internacional con otro equipo, que esas bases de datos son las que tiene World Rugby, la Federación Europea de Rugby, ¿vale? Que dice, pues muy bien, perfecto, este jugador puede jugar en función de la escala de documentación que se ha ido cumpliendo, que nace desde el club, ratifica la federación, llega a la Federación Europea y de la Federación Europea World Rugby. Entonces, es Alcobendas el que solicita esa F, es Alcobendas el que presenta la documentación. Y que propone a Gaby Van der Bellen como seleccionable. Y presenta la documentación. Y que, por otro lado, con el acuerdo de los clubes españoles, este año no se puede jugar la competición doméstica ni la Copa del Rey con más de 6 sin F, digamos, en el campo. Por eso, lógicamente, cuando un jugador cree en un proyecto, permanece en el país durante un tiempo en ese rugby, los principales interesados muchas veces son los clubes de tener esa F. Y lo hacen muchos clubes que le dicen al jugador, vale, yo te contrato este año, pero vamos a solicitar tu F, es decir, que seas seleccionables por España. Y el jugador
pues lógicamente muchas veces con tener otro año de contrato, pues dice adelante, ¿no? Adelante y solicita esa F. ¿Qué problema hay? Que los rumanos, a través de aficionados, personal propio o X, ven que no coinciden las fechas de pasaporte con fechas que ven en sus redes sociales al jugador. O sea que alguien que no sabemos, yo, o por lo menos yo no sé si es personal de la Federación Rumana o es pues un aficionado como José Carlos, que se aburre en su trabajo y puede perfectamente estar mirando las redes sociales de todo, apuntando días y tal, y dice, ojo, que este día pone que estaba en Johannesburgo. Sí. Bueno, creo que al final yo no creo que atienda a una investigación tan en profundidad. Al final, los jugadores que van a unas concentraciones acaban conociéndose entre todos, los de su propio equipo, los de enfrente acaban siguiéndose en redes sociales y entre ellos, una vez metido en esa burbuja, es mucho más fácil de darte cuenta de estas cosas y usarlo en tu beneficio en el caso de que haya una irregularidad. Y yo creo que es lo que ha pasado, ¿sabes? O sea, alguien de la federación, que le seguía en su perfil de lo que fuera, de la red social que fuera, observa que esta persona ha estado fuera de España durante no sé cuánto tiempo y probablemente hasta incluso pudieran ser hasta amigos y hablar de vez en cuando, ¿sabes? O sea, puede ser. Pero puede ser el capitán de Rumanía o uno de los jugadores de Rumanía, que evidentemente dice, a mí esto me interesa porque, oye, muy amigo, pero si esto nos beneficia, el que va al Mundial soy yo. Y eso a mí deportivamente me beneficia, claro. Pero el problema, Eduardo, viene ahí. Es decir, si Alcobendas ha presentado una documentación donde dice que ese señor no ha salido X días de España y resulta que sí ha salido, sí. ¿Cómo se demuestra eso? Si en el pasaporte lo pone. ¿Se ha falsificado el pasaporte? ¿Se ha perdido el pasaporte y se ha sacado uno nuevo? En el caso de falsificar un documento oficial, tendrá que, si existe esa posibilidad, lo desconozco, tendrá que haber algún responsable, ¿no? O sea, no, pregunto porque yo no lo estoy afirmando ni mucho menos, Dios me libre, pero quiero decir, es un formulario donde se dice, en el año 20, ¿cuántos días ha salido usted? Y pone, pues he salido 66, y realmente son 92. Bueno, pues has escrito ahí un número que puedes alegar que lo has escrito hasta mal. Sí, porque de hecho, del pasaporte. Yo creo que en ese trasiego de documentación existe pues que se tiene que verificar los documentos, los pasaportes y los visados, lógicamente. Creo que esa Ya, pero el problema, José Carlos, de todo esto viene es quién supervisa eso. ¿Qué es lo que te he preguntado yo antes? ¿El club? ¿La Federación Española? ¿Rugby Europe o World Rugby? ¿Dónde se quedan las fotocopias del pasaporte? Desconozco quién es la persona. Ese es el problema y ese es de lo que nos vamos a enterar cuando resuelva World Rugby. Desconozco de quién es la entidad o si es el mismo jugador o si es su equipo o si es quien entrega esa documentación en primer lugar al club, en segundo lugar el club a la Federación Española y la Federación Española a la Federación Europea, claro. Y así no sé quién es no sé quién es el... Eso es lo que vamos a investigar a partir de ahora cuando salga la resolución. Lógicamente, antes nadie quiere encender el ventilador para soltar la mierda, ¿sabes? No, como están haciendo a lo mejor rumanos que están empezando a soltar noticias falsas. Yo entiendo que el hermetismo de la Federación Española de Rugby es algo que probablemente esté pedido o sugerido por World Rugby. A día de hoy, un equipo como el Español, propiedad o parte de la Federación Española de Rugby, figura como clasificado en un evento como es un Mundial de Rugby, que el último Mundial de Rugby fue el cuarto espectáculo más visto en el mundo, ¿sabes? O sea, entiendo que World Rugby haya dicho, a ver, españoles, esto vamos a investigarlo y cuando vosotros os hayáis reunido, nosotros nos hayamos reunido, veremos a ver lo que hacemos, pero lo que no puede ser es ya un escándalo. Lo que no puede ser es ya un escándalo, porque vosotros seguís figurando. O sea, yo creo que estamos ante dos escenarios. O que World Rugby no quiera profundidad, por lo que sea, yo arrojo datos empíricos, o sea, datos claros. En el Mundial de 2015, en el Mundial de 2015 en Reino Unido, en Inglaterra, del 15 inicial samoano, 13 jugadores no eran nacidos en Samoa. Correcto.
Sí. ¿Vale? Del 15 inicial de Nueva Zelanda, 9 jugadores no eran neozelandeses. ¿Y de Japón? Nacidos en Nueva Zelanda. De Namibia, no sé cuántos. De Japón, no sé cuántos. ¿Sabes? O sea, que quizá, a lo mejor, World Rugby, este tema lo ha visto con anterioridad y lo puede tratar de una manera más laxa, o esa es la esperanza que yo tengo. Albergas, sí. Porque esa es la que albergamos todos, claro, lógicamente. Que no profundice, que quede en la clasificación y quede una multa y sirva de una vez, porque tampoco, Eduardo, es la primera vez que nos pasa esto. No, o sea, pero es que al final los clubes presionan también, imagino que también presionan al seleccionador o a la federación para llevar jugadores y que le pongan la F. ¿Sabes? Bueno, pero tiene que haber mecanismos. O sea, tendría que haber mecanismos para que estas cosas... Que tendría que haberlas, pero porque al final Van der Berg lo que ha sumado a la selección, al 15 de León, no te voy a decir que haya sido mínimo o nulo, es casi, diría, ínfimo. Entonces, para la clasificación de España, no ha sido... Exactamente, que David Van den Berg para el clasificatorio del Mundial de 2023 jugó salió en el minuto 58, creo que en el primer partido contra Países Bajos, en el que se quedó 53-12 o algo así. Y jugó en otro partido contra Países Bajos en el que se quedó 43-0, que creo que salió en el minuto 61. O sea, y en otro fue convocado y a última hora no entró en la convocatoria. No entró en ninguna convocatoria más. No entró en ninguna convocatoria. O sea que la participación es mínima. Entonces, es lo que te digo, muchas veces es política pura y dura, aplicar al deporte, me llevas a este jugador y yo te dejo luego a lo mejor a otro, lo demás, que hay equipos, y todos lo sabemos, que en el rugby español hay equipos más cercanos a la federación y otros más distantes. Eso lo sabe todo el mundo, y el que no lo sepa es que va ciego por la vida. Entonces ahí también le juega ese papel, ¿no? Y ahora también habría que ver qué pasa con esos partidos donde ese jugador ha sido seleccionable y luego resulta que no lo era. ¿Se pueden impugnar todos los partidos contra eso? O como la normativa española dice que un acta solo se puede impugnar X días después de un partido, no se va a poder impugnar. Es que esa es una de las cosas que a mí realmente me choca y me sorprende, ¿no? El que efectivamente, si Van der Berg ha jugado X partidos contra Países Bajos, ¿no? Durante 2 partidos, y otro que decir que ni siquiera llegó a jugar, ¿cómo puedes impugnar? No es que no llegara a jugar, no llegó a entrar en los 23. No llegó a entrar en la convocatoria, vale, pues ni eso, o sea, más a mi favor todavía. Es decir, hay 2 partidos contra Países Bajos donde está todo el problema, porque son los 2 partidos que jugó Van den Berg. Entonces, claro, yo entiendo, como dices tú, David, que hay, por lo menos la normativa española tiene, y lo tiene en todos los deportes, unos días de plazo para tú, bueno, pues en el caso de que tú veas que ha habido una alineación indebida, que lo puedas recurrir o lo que sea. Pero es que aquí se recurre, esto es un poco como diciendo, bueno, si me clasifico no pasa nada, pero si no me clasifico recurro 3 meses después o 4 o 1 año, no lo sé, cuando se jugó contra Países Bajos. Bueno, evidentemente el primer partido contra Países Bajos es del año anterior, o sea que casi nada, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí tenemos para recurrir de por vida. Pero esto depende. Yo creo que consultas puede lanzar todo el mundo. Luego que se atiendan a recurso o no recurso, a mí me parece democrático que la gente pueda recurrir las cosas. Y luego, claro, esto es como en el derecho convencional, ¿sabes? O sea, hay delitos fiscales que prescriben a los 5 años y un delito penal no prescribe nunca. No sé, ¿sabes? O sea, que depende de qué es verdaderamente lo que haya pasado. ¿Sabes? O sea, ¿qué es verdaderamente lo que ha pasado? ¿Qué es lo que hay que analizar? Y es lo que alguien tiene que decir al aficionado español cuando sea. Pero creo que es necesario tratarlo con esa transparencia, porque de quedarnos apeados del Mundial de Rugby, el varapalo al rugby español es mortal. Es mortal. Es volver a empezar de cero, que es la segunda vez. ¿Sabes? O sea, que es que yo entiendo, como decías muy bien en la introducción, que en este espacio precisamente yo creo que viene muy bien que se habla de cosas que no es fútbol, ¿de acuerdo? ¿Sabes? O sea, yo entiendo que al final
de qué viven los clubes, de qué vive la federación, de qué vive la Federación Europea, de que haya jugadores de rugby, ¿vale? Y un jugador de rugby, ¿desde dónde empieza? Empieza llevándole su padre al entrenamiento, su padre o su madre al entrenamiento, o sus padres al entrenamiento, ¿sabes? ¿Y quién es el que decide que el niño finalmente empieza a jugar al rugby? Pues los padres de ese niño, ¿sabes? O sea, y si un padre percibe esta chirigota por parte de un deporte, pues entiendo que su hijo se vaya a jugar a otro deporte minoritario, sí, a otro deporte minoritario, pero que es igual de bonito y de loable que el rugby, que a nosotros nos gusta el rugby, sí, vale, pero que es que a lo mejor al niño también le gusta el bádminton, no le gusta pues, o el curling, al bádminton y a todos los deportes, ¿sabes? Por minoritarios que sean, ¿sabes? O sea, yo creo que si esto pasa impune, o sea, si nos echan del mundial, o sea, tiene que ser en cadena, las responsabilidades tienen que caer en cadena, ¿sabes? O sea, y tirar una manta y aquí quitarnos del medio a todas las entidades, todas las personas, clubes, incluyo jugadores, incluyo todo lo que pueda enturbiar o emponzoñar algo como el rugby. O sea, y creo que es gravísimo lo que le puede pasar al rugby mañana, a partir de mañana. Creo que es gravísimo para el rugby nacional. Puede ser un antes y un después y volver a empezar a crear desde cero. ¿Sabes? No, yo digo, José Carlos, David, yo digo claramente, si finalmente España se queda fuera del Mundial del Rugby por este caso, creo que ese mismo día en el que salga la sentencia, digamos, o la resolución, llámelo como quieras, ese mismo día tiene que presentar la división desde el presidente hasta el último auxiliar administrativo de la Federación Española Bueno, no, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo sí, José Carlos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Porque la responsabilidad no puede caer solo en el presidente. Hay un montón de gente por detrás que han puesto digamos, el placet ahí a esa F. Entonces, toda esa gente, toda tiene que caer, toda. El presidente, por supuesto, porque es el máximo responsable, pero todos los que han estado involucrados en todo este asunto, es que no puede quedar ni uno, vamos. Es lo que decía yo, que es lo que hay que investigar a partir de esa resolución. ¿Cómo es ese proceso de seleccionabilidad de un jugador? Y ver por qué personas pasan y exigir a cada uno de ellos las responsabilidades. Igual que ya las hemos exigido cuando hubo dudas con John Besselbel, cuando hubo los problemas del partido de Bélgica y demás. Ya lo exigimos, pero no pasó absolutamente nada. Se quedó todo igual. Perdona, Eduardo, estaba leyendo el comentario de Nercis 117 sí. Y efectivamente creo que tiene absolutamente toda la razón. Sí, yo también. Y es que en mi postura es esa. El escándalo está montado y las responsabilidades deben ejecutarse. ¿Sabes? O sea, lo único que digo es que independientemente de que vayamos al Mundial o no, porque cabe la posibilidad de que vayamos al Mundial, pero aún así, como dice Nercis 117, hay que saber lo que ha pasado y hay que pedir responsabilidades. Pero yo añado que si nos echan del Mundial, el daño es irreparable ya, ¿sabes? O sea, el daño ya es irreparable. Aparte de que busquemos los responsables, el daño que esos responsables han hecho al rugby nacional va a ser algo irreparable. Pero efectivamente, independientemente de que World Rugby se comporte de una manera laxa con nosotros y nos permita ir al Mundial, debería buscarse los responsables hasta el final de las consecuencias. Sí, y una de las cosas que se está barajando, evidentemente, ya lo habéis comentado, es el descenso del Alcobendas, una sanción dura a Alcobendas, el descenso de categoría y demás, por ser un poco los máximos responsables. Yo, si me permitís... Ya no solo de Alcobendas, ¿eh? O sea, digo de uno de ellos, o sea, hablo de Alcobendas. Es el Alcobendas, Eduardo, en 3 días juega la final de Copa del Rey con el Silverstone del Salvador. La Cartuja. Sí. O sea, ¿qué clase de deporte es? Tú imagínate que al final no se permitirá el Mundial, World Rugby exige, la Federación exige y descalifican, bajan a regional al Alcobendas, le quitan... O sea, la imagen de World Rugby, la imagen de Rugby Europe y la imagen del rugby español, como bien dice José Carlos, cae a la altura del betún. Y pierde toda la credibilidad, todas las portadas de marca. Bueno, una portada de marca que ha salido, pierde absolutamente todo. De hecho, el otro día leía un tuit de alguien, no me acuerdo quién, que se llama veo la portada de marca, todavía no me lo creo, pero ya no sé si guardarla o no guardarla. Vamos a esperar a ver qué dice World Rugby. Es muy triste que además es, como digo, no es la segunda, es la tercera vez que nos ocurre lo mismo y que no sepamos hacer esto. No sepamos hacer esto, que no haya
José Carlos, que es ingeniero, que sabe de normas, ISO y demás, que no haya una trazabilidad exacta de los procesos que hay que hacer para que un jugador sea seleccionable o no, y que se puedan pues cotejar exactamente, me parece increíble, increíble. No, yo creo que evidentemente, por eso digo que tiene que haber responsabilidades no solo en el presidente, sino en toda la gente que está involucrada en estas concesiones de las EFES y demás, porque no se puede meter la pata de esta manera. Ahora, también os digo una cosa, yo estaba leyendo un poco antes lo que había pasado, ¿no? Y le di en la información y dice, bueno, pues el problema de Van der Berg, que se midió a Países Bajos, dice uno de los requisitos, ser jugador elegible, no pasar más de 60 días fuera de España, tal. Y al parecer el sudafricano habría pasado más de 60 días fuera. Sin embargo, esa circunstancia fue consultada por la Federación Española de Rugby al tener una razón personal y justificar el arraigo del jugador en España. Y World Rugby habría dado una respuesta afirmativa, por lo que el 15 del León contó con él en ese partido. Entonces, si esto es así, y no dudo de que lo sea, evidentemente World Rugby también tiene mucho que decir, porque si aquí estamos hablando de que no, es que Alcobendas ha engañado a la Federación Española y entonces vamos a sancionar a España sin ir al Mundial. Oiga, que también ha engañado a World Rugby. Luego, ¿qué sancionamos? ¿A todo el rugby mundial? Porque es que ya no es solo que ha sancionado ha engañado a la Federación Española, que no tiene, y aquí sí que pongo una lanza a favor de la Federación Española, no tiene por qué tener un detective detrás de cada jugador para ver si cumple o no cumple la normativa, pero si World Rugby te ha dado el ok y luego resulta es que a la Federación Española la han engañado, de rebote han engañado también a World Rugby. Luego también eso tiene que tener en cuenta. Pero el tema es que como es tan poco transparente, ¿cómo da World Rugby el ok? A través de un formulario rellenado, a través de fotocopias del pasaporte, a través de una entrevista, ¿cómo lo hace? Ese es el problema, que no es transparente, no se sabe cómo es. Nadie lo sabe. Bueno, alguien tiene que saberlo, pero nadie lo dice. Entonces, ahí está el problema. Y eso incide más en lo que viene defendiendo José Carlos, que la imagen del rugby a nivel mundial, la imagen en España, cae en picado, porque al final World Rugby le dice, sí, es seleccionable. Pues eso, ¿qué tiene que tener un detective para cada jugador? No. Entonces hay que seguir bajando a ver dónde se ha cometido el error. O el error o la trafulla. Sí, como nos dice Narcisa ahí, dice, claro, esa consulta era lo que iba a decir yo. La consulta que se hizo fue la misma que se hizo en otro caso parecido de John Besebel por unos días que había estado de más en su país, en Sudáfrica. La consulta que se hace por Gavin Van den Berg es posterior a donde viene esa ausencia de España que denuncian los rumanos y portugueses, creo que también se han unido a la denuncia. Hombre, claro, Portugal de repente se ve con opciones de jugar la repesca. Entiendo lógicamente que entren, claro. Como entró Rusia en su momento hace 4 años, lo mismo. Y que es lícito totalmente, porque eso en el rugby doméstico lo vemos cada fin de semana. Impugnaciones de actas se ven a mogollón. O sea que... Y según bajas de categoría, más casi todavía. Entonces, perdonadme una cosa, pero aquí hay un fallo total y absoluto de normativa. Es decir, el que estemos todo el día haciendo impugnaciones de jugadores si son o no son o seleccionables o si pueden jugar este partido, ya no hablo de internacional, local, como tú dices, David. Entonces es que, señores, tenemos que rehacer completamente el reglamento. Bueno, pero ahí tiene gran culpa World Rugby, porque cada año cambia las normas. Entonces ahí también tiene parte de culpa World Rugby. Antes eran 5 años, ahora son 3. Depende de qué normas. Las impugnaciones normalmente en categorías inferiores, que es donde más hay, en regional, en segunda división. El problema es que de repente ponen a un jugador que ha jugado tantos minutos en división de honor, ya no puede jugar y es una alineación indebida y se impugna. Y World Rugby, ¿qué quieres que te diga? Tampoco tiene que regular mucho, ¿sabes? O sea, yo creo que hay que separar lo que son los temas internacionales de elegibilidad, que nada tiene que ver con los problemas que tenemos de alineaciones indebidas muchas veces en las competiciones domésticas, que en muchos de los casos están fomentadas pues porque al final el rugby como deporte minoritario, que podemos tratarle todavía, pues no tiene la masa social que tiene el fútbol, que saca
35 jugadores de donde sea. Muchas veces incurren en esos problemas, pero que nada tiene que ver con las elegibilidades de un jugador o con la presentación de una documentación a estamentos internacionales. Eso está claro. Bueno, voy a corregir también un poco a Narcis, que ha puesto que si somos de Valladolid que desaparecieron jugadores. Es que luego hay que ver también cuando se hace las convocatorias, cuando son convocatorias oficiales y cuando son concentraciones, porque muchas veces se hacen concentraciones de 35 jugadores, pero que no tienen por qué tener la F como tal. O sea, yo puedo llevar los jugadores que yo quiera para entrenar, para hacer de sparring, como se dice, ¿no? Entonces, tú en una convocatoria de 23, puedes llevar hasta 8 jugadores sin F. Sí, pero dentro de la convocatoria oficial, pero previamente, porque dice que había jugadores que desaparecieron o que se borraron un poco, se pusieron aparte cuando lo dio en Becerril. Sí, pero no habían sido convocados oficiales, sino que habían estado en convocatorias de entrenamiento, por decirlo así. Entonces, lógicamente, claro, hasta no ser una consulta oficial, pues no volvemos por si acaso, tal, lógicamente. Sí. Pero eso no es una irregularidad. O sea, no, eso no es una irregularidad. Eso es ver el vaso medio vacío en vez de medio lleno. O sea, te quiero decir que tú van a una concentración, tienes una duda de elegibilidad, haces la consulta, no pueden jugar, bueno, pues no, de momento no has metido la pata, ¿sabes? Bueno, sí, metes la pata en cuanto a lo organizativo, porque al final al staff técnico le has permitido llevar a gente que no va a poder hacer uso de ella. Es como perder una bala o una bala en la recámara, ¿sabes? Pero bueno, eso, mientras no se cometa la irregularidad una vez pitado el inicio del partido, bueno, sí, es algo que se puede mejorar, sí, pero no deja de ser. Yo es que creo que todos estos temas se evitaban si la normativa fuera más sencilla, decir, señores, son seleccionables los jugadores que tengan pasaporte, punto y final, y se dejaban de haber problemas. Pero bueno, hay que analizar presiones porque la norma ha ido evolucionando y no hace tanto hemos cambiado de 3 años de permanencia en el país a 5. A 5, sí. ¿Vale? Pero todo el que hubiera tenido una internacionalidad, ¿vale? Regía todavía la norma de los 3 años, no de los 5 años. Por lo tanto, en muchos casos, antes de que se cambiara la norma, era urgente poner Fs, ¿sabes? Yeah. Y por ahí quizá pueda venir el problema. Y estamos hablando también, pues de la posibilidad de antepasados españoles y demás, y ahí entran diferentes aspectos. Y ahí, Edu, también tiras por otros criterios, que es decir, ¿y la selección quién la compone? ¿Cómo hacemos que crezca el rugby español? Españoles solo, que hayan nacido, que se han criado, que jueguen en España, tiramos de todos esos franceses, de todos esos jugadores profesionales que vienen a España. ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, pues la federación, y imagino que con convenio del seleccionador, dijeron, hay que ir a un mundial, y hay que ir a un mundial, hay que llevar a los que nosotros creemos que son los mejores. Y como nosotros creemos que son los mejores, son franceses y profesionales que vengan. Entonces hay que apechugar y tirar para adelante. Y a mí no me parece mal. Se toma esa decisión, se sigue. Como tú bien dices, si solo llevas a jugadores españoles que han nacido, que no han jugado en ningún otro sitio, que no han salido de España nunca, pues obviamente nunca se cometería... O que tengan pasaporte, David, porque tú a lo mejor a Van der Berg le nacionalizas y casos de nacionalización por el artículo 33 los conocemos todos. En balonmano, anda que no han nacionalizado a jugadores de un día para otro, poco más o menos, porque llegaban los Juegos Olímpicos y había que llevarles. Y pues a lo mejor a Van der Berg lo que hace, dices, le nacionalizo español, claro, otra cosa es que él quiera, por supuesto, y obvio, si le nacionalizo, entonces ya me importa un bledo donde juegue y donde deje de jugar. No deja de ser español a todos los efectos, punto y final. Con lo cual, si yo soy español, puedo estar jugando perfectamente como si quiero estar jugando en Argentina y vivir allí y venir solo a los partidos de España. Soy español a todos los efectos, no tengo ninguna traba. Pero claro, yo entiendo que bueno, porque ese tema, oye, no todo el mundo quiere, no nos vamos a engañar. A lo mejor tú le dices, yo soy Van den Berg y dices, oye, mira, yo soy sudafricano y quiero seguir siendo sudafricano. Y me parece muy bien. Y por 1.500 euros que cobra el mes, pues no me interesa. Pues no me interesa, efectivamente. Claro. ¿Conoces el sueldo de Gavin Van den Berg, de David? No te estoy dando hipotéticamente. No sé el sueldo de Gaby, la verdad.
ni de Gavi ni de muchos, de nadie. No podría decir fehacientemente cuál es el sueldo de una persona, de un profesional del rugby, que además profesionales como tal, hay muy pocos, que ese es otro aspecto en el que debía de trabajar el rugby español, en profesionalizar su rugby, es decir, que sean jugadores dados de alta en la seguridad social y demás, como hacen otros deportes para potenciarlo y realmente para hacerlo legítimo en un proceso a largo plazo, lógicamente. Y tú, Eduardo, por ejemplo, lo conoces, en el balonmano femenino se ha ido trabajando a través de la federación para que año a año los equipos que quisieran formar parte de la máxima competición tenían que ir cumpliendo con ciertos requisitos de número de horas de determinadas jugadoras, horarios completos de determinadas jugadoras, y lo han ido creciendo hasta que los equipos tienen unos mínimos. Sí. Dentro de las posibilidades, lógicamente. Sí, efectivamente. José Carlos, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué es tu opinión sobre la decisión que va a tomar World Rugby? ¿Va a ser buena, mala, salomónica? ¿Va a echarnos? ¿Va simplemente a meternos una sanción y nos va a dejar jugar el Mundial? ¿Cómo lo ves? Evidentemente, la sanción y pedirnos responsabilidades y cabezas en bandeja de plata, yo creo que es algo que va a ocurrir sí o sí, independientemente de lo segundo. Yo, por lo que he podido hablar con gente en el entorno, World Rugby no le disgusta la idea de que España forme parte de ese mundial. No por simpatía. Quiero entender que no por simpatía, sino quiero entender que por el cuidado de la imagen del rugby. O sea, World Rugby también asumiría un borrón en la ficha, de esa que nos corregían los profesores de pequeño, si verdaderamente después de tener ya todo montado, después de decir cuáles son las sedes, todas las webs, todo ya en venta, o sea que ya se ha podido comprar entradas y tal, de repente decir que uno de los integrantes tiene que ser otro, te cambia mucho, sí, claro, sí, lo que comentábamos antes. La imagen, no por tu culpa, pero la imagen te mancha. Y aparte, además que personalmente creo que a la organización le interesará que esté España en el Mundial, por una simple razón económica. Los 2 primeros partidos de España son en Burdeos. Eso quiere decir la cercanía con España puede atraer a muchísimos. De hecho, nosotros ya ves que ya lo hablamos tú y yo, David, de la posibilidad de ir a Burdeos a ver los partidos de España. Entonces, la posibilidad de que vayan muchísimos aficionados españoles a ver esos partidos, pues le da un colorido y le da, pues lógicamente a la organización vende muchas entradas y va a tener allí una representación de un país que si va a Rumanía en vez de España no la va a tener, sinceramente, eso es así. Eso también creo que puede jugar, porque a fin de cuentas la organización, en ese caso, a lo mejor puede decir, oye, no me quitéis esto que me hacéis un daño tremendo, ¿no? También puede jugar. Totalmente, Eduardo. Tú date cuenta que cuando se vende una candidatura de un país hay un impacto económico, ¿vale? Que es en el que inciden patrocinadores y luego lo que se va a quedar en ese país, que es lo que vende la ciudad, por decirlo así, ¿no? Y lógicamente estamos hablando de, como bien ha dicho José Carlos, que es uno de los deportes más vistos en la televisión, los mundiales, sobre todo la fase final. Pero en las fases previas, claro, hay que tirar de eso, es decir, la cercanía, y por eso también algunos partidos de España en Burdeos, pues atrae y ya hay mucha gente que ha comprado entradas. Y eso es un impacto económico favorable a esa organización. Entonces eso también, lógicamente, como tú bien comentas, Eduardo, es un punto a favor nuestro. Pero yo creo que todo pasará con lo que mañana en el hearing, en la audiencia esta que tiene España, qué cosas o qué medidas presente España o qué cosas. De hecho, ha habido ya movimientos en ciertas personas del entorno de la federación, ¿sabes? Que ya no salen en sus cargos que contaban la semana pasada en la web y cosas de esas. O sea, yo creo que mañana a la Federación Española se le va a decir si jugará o no jugará en el Mundial, o a lo mejor mañana no. No, mañana no. De manera inminente se le dirá después de las cosas o de lo que presente la federación, donde entiendo que presentará el por qué se ha podido dar ese error. Sí. Que a mí es lo que verdaderamente me interesa conocer como aficionado al rugby. Me interesa saber por qué se ha dado ese error y por qué se vuelve a dar
después de 4 años. ¿Y por qué no se ha actuado? Efectivamente. ¿Y por qué no se ha actuado? Porque si el error ha sido Alcobendas, ha cometido un error presentando mal un escrito, ¿vale? Se admite, es decir, se admite, mire, el proceso ha fallado en este punto, se admite, se sanciona Alcobendas con 5 puntos, con 1.000 euros o X, y se va así. Pues mira, el error ha sido este, está localizado, tal, admitimos la culpa y a ver qué pasa. Pero tampoco sabemos cómo va a ser la defensa y esos alegatos por parte de la federación de cara a World Rugby. ¿Cuál es vuestra, ahora ya simplemente pensando, España va a estar en el Mundial del 2023, sí o no? ¿Cómo lo veis? Sí. José Carlos. Yo quiero decir que sí, pero por cargar el entorno de optimismo, ¿sabes? Y estas cosas. Que probablemente tengan motivos para echarnos. Creo que en lo deportivo no es así. Creo que en lo deportivo el jugador que está en entredicho ha participado de perfil en 2 partidos o sea, quizá de los partidos más definidos antes de salir al campo de la selección española. Y a mí siempre, que lo decía David anteriormente, me gusta mucho más lo deportivo y el rugby, ¿sabes? O sea, me gusta más la fijación de los 1 y el 3 en los postes de una abierta que no las discusiones. A David le encantan esas discusiones de presidentes. Es que es cierto, es que es así. O sea, España va a ir al Mundial. Algo que se ha ganado en la cancha y que desde luego para mí sería totalmente diferente si hubiera sido si Gavin Vandenberg hubiera aportado lo que, por ejemplo, Guillaume Rouet en la selección española, te diría, efectivamente nos tienen que descalificar porque en lo deportivo ha sido decisivo. Eso, o sea, la participación de Gavin Vandenberg, bueno, pues aparte han sido pocos minutos y en 2 partidos muy concretos donde la superioridad en lo deportivo, en lo deportivo de España, era manifiesta. O sea que yo quiero entender que estaremos en el Mundial, pero que no sirva para que pase todo esto. Para tapar deficiencias, que no sirva para tapar deficiencias e irresponsabilidades. Que me da la sensación que en este tema hay irresponsabilidades. No sé si conocidas o no conocidas, o las personas que hayan cometido esas irresponsabilidades sabían que caían en esa irresponsabilidad o no. No lo sé. No lo sé si había premeditación o no en esas irresponsabilidades, pero a mí me da la sensación que en todo esto hay algo que... Hombre, si no estaríamos aquí, eso está claro. ¿Y va a haber dimisiones o en el caso vamos a suponer que salen las cosas bien, bueno, con sanción o con lo que sea, pero España va al Mundial? ¿Va a haber dimisiones o nos vamos a agarrar a eso para no depurar responsabilidades y decir que toda la culpa fue de Alcobendas, echarle toda la culpa a Alcobendas, descenderle de categoría y aquí paz y después gloria? Bueno, aquí estamos echando mucha mierda a Alcobendas y no es así tampoco, ¿eh? No, te digo por lo que es verdad que yo estoy hablando mucho de rumores, de cosas que salen por redes y demás. Es que no dejan de ser. A lo ser mejor no es así, eso es verdad. No dejan de ser rumores, Eduardo. Entonces, vamos a esperar y vamos a ver. Pero, pues, ¿qué pasará? Ojalá, pero si lo hemos visto con anterioridad, ha pasado otras 2 veces y no ha ocurrido absolutamente nada para remediarlo. Con lo cual, ¿quién dice que vaya a pasarlo ahora? Entonces, el tema está ahí. La diferencia yo creo que es importante. No se puede decir que ha pasado 2 veces y no ha ocurrido nada. Ha pasado esta vez que estábamos clasificados para el Mundial, que no es nada parecido a los escenarios anteriores. Nada parecido a los escenarios anteriores. También es cierto, pero si pasamos, yo creo que World Rugby, aparte de sanción y demás, va a exigir cabezas. Una investigación a fondo de qué ha pasado. Obviamente, si pasamos, el presidente se salvará, pero por debajo tiene que rodar cabezas. Y si no pasamos, el presidente tiene que ser el primero que coja la maleta y se vuelva a su San Sebastián natal y allí se quede para siempre, que sería lo mejor. Lo mejor según David, ¿eh? Por supuesto, por eso digo, lo mejor para mí, sí. Que fue muy valiente a coger la federación y tal, pero que esto ha ido para atrás en vez de para adelante y lo tenemos en muchos aspectos. Lo bueno, que en lo deportivo le han salido bien las cosas, pero en otros aspectos lo que ha hecho ha sido unos réditos que al final de tenerlos en el banco se están consumiendo. Y de poder haber llegado a hacer muchas cosas no se está haciendo absolutamente nada. Entonces, potenciar el rugby, la inercia es lo que ha traído. El rugby femenino ha crecido mucho por la inercia.
patrocinadores vemos que no han llegado muchos más. Sí que se ha fidelizado alguno, pero no han llegado muchos más. En el aspecto de, bueno, si no podemos hablar de Rugby 7 y demás, ya, apaga y vámonos. Pero la Copa del Rey, fíjate lo que se llegó a alcanzar en Zorrilla, pero caída libre. Desgraciadamente el domingo en Sevilla va a ser una catástrofe que no se va a ver ni siquiera por la televisión pública. Algo que por lo menos ya teníamos derechos adquiridos con Teledeporte, ni siquiera eso. Y una afluencia por diversos factores que va a ser, ojalá me equivoque, mínima. Pues creo que esto va fatal. Y es triste porque al final estamos dando protagonismo a algo que una liga que ha sido apasionante y ha tenido un final apasionante en esas 2 últimas jornadas, pues casi pasa desapercibido. Sí. Chicos, ¿os parece que cuando tengamos resolución nos volvamos a reunir y charlemos de lo que ha pasado y de las posibles consecuencias que vaya a tener? Ojalá sea algo positivo para España y hablemos quizás a lo mejor de repercusiones mínimas y si no, pues de las máximas, de todo lo que haya que hacer y que haya las dimisiones que haya que dimitir y ya está. ¿Os parece? Y que sea pronto, porque cuidado, que una exclusión de España del Mundial a 2 fechas muy señaladas antes del Mundial, que España tiene confirmado un partido contra un Tier 1 contra un Italia el 2 de junio, ¿no? Sí. El 2 de junio, un test match yo creo que bastante sugerente, y ese partido contra los Classic All Blacks, bueno, que yo entiendo que hay mucha gente que le he oído por ahí hasta denominarlo pachanga, pero yo no me lo voy a perder, por ejemplo, ¿sabes? Porque, insisto, a mí me gusta ver la superioridad en el ala y no los expedientes en las mesas. En las mesas de los políticos. Cuenta conmigo, Eduardo. Pues fenomenal, chicos. Pues oye, 1.000.000 de gracias por pasaros. Ahora seguimos hablando cuando despidamos, pero en principio, 1000 gracias de verdad por traer un poquito de luz a todo lo que está pasando en este aspecto del rugby. José Carlos, muchísimas gracias porque te he liado a última hora y bueno, tú como siempre dices a todo que sí, es un negado. Así que ya desde ahora te emplazo para la próxima ya con más tiempo. Así que... Sí, con más tiempo, que no suelo tener mucho tiempo, la verdad. Bueno, ahora hablamos por privado a qué partidos vamos del Mundial. Ahí está, eso iba yo, sí señor. Venga, hasta luego, chicos. José Carlos, David, un placer, de verdad, gracias a los dos. Y todos los que habéis estado en el chat, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias por vuestros comentarios, por haber sido partícipes también de esta conversación. Esperemos a ver si el mundo del rugby se tranquiliza, si tenemos buenas noticias. Seguiremos hablando de rugby aquí en este canal. Muchas gracias a todos, chicos, hasta la próxima.